por su gracia. Somos sus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Soy hija. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Soy ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Muchas gracias, Lina. Estamos en Miqueas 7, 18 y 19. Es la lectura de esta mañana. Dice: ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él volverá, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Qué Dios el que nosotros seremos? Si yo os preguntara esta mañana, ¿qué cosa os sentís imposibilitados de perdonar? Es decir, ¿qué acto que ocurriera en vuestra contra o alguna circunstancia de este mundo que considerarais que es lo más difícil que podéis perdonar? Que algo que me hayan hecho o algo que ocurra en mi vida que yo creo que no podría eso perdonarlo nunca. Reflexionar es una manera. Bien. La acción de Dios, la poderosa acción de Dios, nos muestra en muchos textos de la Escritura, muchas palabras de promesa referentes a todo lo que Él quiere hacer, puede hacer y de hecho hace por cada uno de nosotros. Hay muchas promesas referentes al perdón que podemos encontrar en parte de la Escritura. Isaías 1:18, que es muy conocido por todos, ¿verdad? Venid y razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dice el Señor en Isaías 44:22, he disipado como una densa nube tus transgresiones,
y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. El Señor es bastante claro, bastante abierto en la comunicación del perdón. No se reserva nada. No hay nada en Él que nos indique que nos perdona a regañadientes o sin quererlo realmente, sino que todo su corazón está puesto en el amor que siente por sus hijos. Dios nos ama, Dios nos quiere, y todo su pecado por nosotros es borrado si nosotros le aceptamos, si nosotros así lo queremos. Mirad esta expresión que me parece de un padre amante, superamante. Se encuentra en el libro de Romanos. En el capítulo 3 del libro de Romanos, en el versículo 25. Romanos 3, 25. El texto está hablando en su contexto de Jesucristo. Y dice el texto: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué gran Dios! Dice el texto que ha puesto a Cristo por propiciación para manifestar su justicia, es decir, ver que es importante el concepto de justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué padre amante que pasa por alto los pecados de sus hijos! ¿Hay en esto justicia? No. No hay justicia. Porque la ley demanda la muerte del pecador. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo es esto? Para manifestar la justicia habiendo pasado por alto los pecados pasados. ¿Estamos delante de un Dios que tiene favoritos? ¿Estamos delante de un Dios que a unos les dice: venga, es un asesinatito de nada, eso no pasa nada? ¿En qué consiste esto? ¿Cómo puede Dios pasar por alto los pecados? Tal vez, imaginar, podríamos pensar, bueno, una mentirijilla para salvar un matrimonio. Pues venga, es mejor una mentirijilla y entonces el Señor dice: venga, como que no ha pasado, ¿no? Corremos aquí un tupido velo, yo no me he enterado de nada. Pareciera que este es el concepto. Cuando miras la vida de el rey Manasés, su vida en 2 de Reyes, en el capítulo 21, su vida está esposada en 4, he encontrado allí, puedes desmenuzar todavía más el texto, ¿vale? Pero a grandes rasgos, 4 pecados que llenaban su vida, llenaban el todo de sus actos. Y cuando tú lees eso, piensas cómo Dios puede pasar por alto algo así. Capítulo 21 de 2 de Reyes, ¿vale? Versículo 2, dice así: hizo lo malo delante de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado delante de los hijos de Israel. Así que él se dedicó a reedificar altares a los dioses. Y en el texto veréis que incluso dentro, en el santuario, colocó altares de adoración a falsos dioses. A la reina Acera, para que se le ofreciera sacrificios a los falsos dioses en el santuario de Dios, pensando que este hombre está haciendo una abominación, pero no solo abominación desoladora. Lo que está ocurriendo aquí le va a traer consecuencias graves al pueblo. Pero bueno, si Dios lo pasa por alto, venga, esto lo podemos resolver fácilmente, ¿vale? Lo olvidamos y ya está.
está a punto. Versículo 6, mirad. Además de todo esto de la idolatría a la que llegó el pueblo, hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Es decir, que se nos volvió espiritista. Ofreció a su hijo en sacrificio sobre los brazos de Moloch. ¿Recordáis ese sacrificio, verdad? Era un dios de bronce, hueco por dentro, lleno de leña que se hacía arder. Y el sacrificio era poner el hijo sobre sus brazos. El dios que tenía los brazos así. Y poner el hijo sobre sus brazos. Se dedicó al espiritismo. Versículo 9. Dice así, hablando en el contexto de los versículos anteriores, que el Señor le estaba enviando mensajes de actuación, de corrección. Por favor, endereza tu camino. Eso nos lo dirá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, donde está la historia también narrada en el libro de Crónicas. La misma que se narra en Reyes, pero con otros detalles. Y dice que Dios, habiéndole enviado el mensaje, mirad, el versículo 9 dice, pero ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, no solo les dijo, no oigáis la voz de Dios, sino que les dijo, mejor venir y hacer esto. Tremenda la influencia de Manasés sobre el pueblo. La maldad de su corazón no tiene límites. Increíble. El Señor, a partir del versículo 11, les muestra la sentencia, consecuencia de sus pecados. Y cómo el pueblo va a ser destruido, va a entrar en un proceso de juicio en el que va a ser destruido. Pero ahí no queda la cosa. Miradlo, versículo 16, por favor. Además, ya le tengo yo esta palabra, porque después del además, lo que viene es tremendo, ¿verdad? Además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Este hombre era perverso, retorcido, hacía lo malo e inducía a su pueblo a hacer el mal. Y lo peor de todo, tenía en su mano todo el poder como rey para imponerlo por ley, si así lo quisiera. ¿Cómo veis el corazón de Manasés? Pensad por un momento que vosotros sois unos miembros de estas familias, las cuales sufrieron destrucción y fue derramada la sangre de vuestros hijos o de vuestros familiares, siendo inocentes por mano de un rey malvado. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo te queda el corazón? ¿Puedes perdonar esto? ¿Qué pide tu cuerpo ante esto? Imaginad ahora que Dios perdone a Manasés. Por un momento. Las familias que han sufrido bajo su mano la opresión y el daño, ¿qué van a pensar? ¿Cómo van a quedar? Esto casi que es imperdonable, pudiéramos pensar. Pudiéramos decir hoy que Manasés ha caminado tan lejos que es imposible regresar. Esto es la idea que Satanás nos vende a todos una vez que hemos pecado. Tú eres muy pecador. Tú eres perverso, eres tan malo que no mereces estar en la presencia de Dios. Y empieza a invadirnos con los errores el sentimiento de culpabilidad que de manera antinatural, digo antinatural porque es por la presión del enemigo, empezamos a apartarnos de Dios, que es la fuente de solución para ese pecado. ¿Qué hacemos con Manasés? Las consecuencias del pecado llegaron. Venid conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas, en el 33. En el 33, capítulo 33.
después de haber desoído la voz de Dios, después de haber inducido el pueblo al pecado, después de deleitarse en el mal, después de destruir, de matar, de dañar a los inocentes. Esto es tremendo. O sea, hay un texto que dice, en el capítulo 5, creo que dice que vamos a veces en el camino de nuestra vida dañando a tantas personas como que vamos dejando sangre derramada por el camino. Es decir, por donde pasamos, vamos dejando muertos, heridos, daño a las personas, a los que nos rodean, tal vez a los que nos quieren, gente inocente, tal vez, ¿no? Refiriéndose a Manasés, podemos aplicar perfectamente el texto de Oseas a él, un hombre que ha pasado el camino de su vida llenando de cadáveres de personas inocentes la ciudad. ¿Cómo perdonar esto? Mirad, 33, vamos a leer, versículo 11 en adelante. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Ahí está, le han llevado a Babilonia. Pero cuando se vio en angustia, oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia de sus padres. Versículo 13. Oró a él y fue atendido. Mirad hasta dónde llega el amor, la misericordia de Dios por el perdón. Dice, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. No solo lo perdonó, sino que lo restituyó a su lugar. Tremendo esto, hermanos. Tremendo esto. Tremendo para aquellos que tal vez en nuestra vida, por nuestra naturaleza de pecado, no llegamos a ser capaces de perdonar del todo. Hay circunstancias que se nos hacen difíciles. Es verdad. No quiero decir con esto que ahora tenemos que nosotros perdonar como sea. No. Estoy diciendo que Dios nos presenta un modelo de perdón que trasciende a la capacidad humana. Si yo quiero llegar a ese nivel de perdón, necesito estar absolutamente lleno de Dios. Que como Cristo en la cruz del Calvario, sea capaz de pedir a Dios perdón por aquellos que me hacen daño porque entiendo que no saben lo que hacen. Para llegar allí necesito estar plenamente lleno de Dios. Una vez Dios te ha perdonado, te restituye en el reino. ¿Qué nivel de confianza devuelve Dios cuando perdona? ¿Qué os parece? Es decir, que Dios te perdona y no te dice, mira, como tú eras director de obra misionera y has pecado, ahora me dejas el cargo. Fuera. Como tú eras pastor y has pecado, ahora fuera. Como tú eras anciano de iglesia y has pecado, fuera. Ya no más. El Señor ha perdonado a Manasés y dice y lo ha restituido. Dios perdona y restituye con todas las consecuencias a aquel que en corazón arrepentido se ha acercado a Él y clamado al cielo para recibir su ayuda. Desde el versículo 14 muestra hasta el versículo 17, como veis, menos versículos. El capítulo le va a dedicar muchos más versículos a la maldad de Manasés y mucho menos a lo que fue su vida después de su conversión. Pero veréis que empezó una obra de reforma, de transformación, se notó el cambio porque Dios se había perdonado. Esto es una consecuencia del perdón de Dios cuando procede un arrepentimiento totalmente sincero. Pasó por alto Dios el pecado de Manasés. Vamos a ver brevemente la explicación del pasaje oral. ¿Está bien? ¿Os parece? Romanos nos dice que Dios hace justicia pasando por alto los pecados pasados. Venid conmigo al libro de Éxodo, en el capítulo 12. Allí se nos habla maravillosamente de un acontecimiento, de una fiesta que, digamos que astronómicamente corresponde a la Santa Cena, a la Pascua, a la Semana Santa, propiamente. Astronómicamente corresponde. Era la semana de la Pascua.
Vamos a leer en el capítulo 12 de Éxodo, voy a leer desde el versículo 12, la línea última del 11 incluida. Leo desde la última línea del versículo 11 y continúo con el versículo 12. Dice, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es decir, voy a pasar por Egipto y voy a destruir todos los dioses. Ahora, era el tiempo de la Pascua, cuando el ángel destructor iba a pasar. Dios le había dicho al pueblo de Israel, ahora vosotros en vuestra casa vais a sacrificar el cordero y la sangre del cordero me vais a marcar la casa, el dintel de la casa y los postes de la casa. Esa será la señal de que vosotros habéis experimentado la Pascua y por lo tanto yo entraré para matar a los primogénitos del pueblo de Israel. Pero voy a destruir a todos los primogénitos de Egipto. Entonces dice el versículo 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y decirlo, y pasaré de largo. La palabra que aparece aquí es pasar, de donde viene Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo. Es decir, lo que Dios está diciendo aquí es, si marcas tu casa con la sangre, yo pasaré por alto tu casa y continuaré mi recorrido hacia la destrucción de aquellos que no tienen su casa marcada con la sangre. La palabra Pascua significa pasar de largo, pasar por alto. Entonces dice, yo pasaré de largo ante vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿En qué consiste entonces el pasar por alto? Vamos a, brevemente, como decía, a entender el concepto. No es que Dios obvie, esconda, tape los pecados de nadie. El acto de pasar por alto es el acto de la Pascua. Cuando el apóstol Pablo nos dice pasando por alto los pecados pasados, son unos pecados que están cubiertos por la sangre. Ahora vamos a ver el ejercicio brevemente. ¿En qué casas, allí en Egipto, durante el tiempo de la estadía y de la fiesta de la Pascua, en qué casas hubo muerte de primogénito? ¿En qué casa hubo muerte? En todas. Las de los de Israel y las de Egipto. En todas hubo muerte. Sí, hubo muerte. En unas murió un cordero y en otras murió el hijo. Entonces, donde ya había muerto un cordero por el hijo, donde ya había muerto un cordero no solo por el hijo, sino que había muerto un cordero por la familia, ya no hacía falta más muerte. Así que el ángel pasaba por alto la casa y esa casa era perdonada, porque ya había habido muerte por ellos. El pecado requiere muerte. Esto nos muestra la inmutabilidad de la ley. Dios no pasa por alto un pecadillo, sino que por ese pecadillo ya ha muerto, para que tú y yo cubramos nuestra casa, nuestra vida, con la sangre de Cristo Jesús, y entonces Él pasará por alto nuestra vida, porque está cubierta por la sangre de Cristo Jesús. Por eso Él pasó por alto los pecados de Manasés. Mirad, aunque es apócrifo, se atribuye a algo semejante a la oración de Manasés. Dice así: oh Señor Todopoderoso, Dios de nuestros antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob y de sus justos descendientes, tú que hiciste el cielo y la tierra con todo su orden,
que encadenaste el mar por tu palabra de comando, que confinó lo profundo y que sellaste con tu terrible y glorioso nombre, en quien todas las cosas se estremecen y tiemblan ante tu poder. Tú, Señor, oh Dios, Dios de los justos, nos has designado al arrepentimiento para el justo, porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado al arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Porque los pecados que he cometido son más en número que la arena del mar. Mis transgresiones son multiplicadas, oh Señor, son multiplicadas. No soy digno de mirar para arriba y ver la inmensidad del cielo debido a la multitud de mis iniquidades. Me siento pesado, como atado con muchas cadenas de hierro, y por eso soy rechazado debido a mis pecados y no tengo ningún alivio, porque he provocado tu cólera y he hecho lo que es malvado en tu vista, creando abominaciones y multiplicando ofensas. Y entonces viene la parte final. Esta oración, como digo, apareció en varias versiones antiguas de la Biblia y se atribuye a Manasés, y aparecía como en la oración de Manasés propiamente. Él dice así: ahora doblo la rodilla de mi corazón, implorándote tu amabilidad. He pecado, Señor, he pecado y reconozco mis transgresiones. Honestamente te imploro, perdóname, oh Señor, perdóname. No me destruyas con mis transgresiones. No estés enojado conmigo para siempre o guardes maldad para mí. No me condenes a las profundidades de la tierra, porque tú, oh Señor, eres el Dios de los que se arrepienten. Y en tu misericordia manifiestas bondad, porque indigno aún como soy, tú me salvarás de acuerdo a tu gran misericordia. Esta oración no la he leído al completo. Esta oración se atribuye a Manasés. La oración de un hombre que se vio en cadenas fruto de su pecado y ya condenado a la muerte, pero con un corazón totalmente arrepentido. No sé si eso no es, pero lo que me dice la Biblia es que Dios, ¿qué hizo? Oyó su oración, perdonó su pecado y lo restableció. ¿Qué tenemos que hacer, queridos hermanos? El enemigo vendrá de manera permanente a recordarnos nuestro pecado. Tal vez alguno en algo pueda ser que nos sintamos parecidos a Manasés. Pero hoy es un día para pintar los dinteles de nuestra casa con la sangre de Cristo Jesús. Hoy es un día de perdón. Hoy es un día de pasar por alto. Hoy es un día en que si nosotros con corazón arrepentido, acercándonos a Cristo, pedimos el perdón por nuestro pecado, somos perdonados, declarados limpios y restaurados por Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, esta mañana, para participar del evento de la Santa Cena, de los símbolos santos, es muy importante que en primer lugar tú, en acto de contrición, busques al Señor. No importa cuán grave sea el pecado. Puede que haya cosas que durante la vida no se puedan llegar a resolver. Como os lo decía, de aquellas familias tal vez que dañó Manasés y que tal vez en la vida pudieran perdonarlo. Lo primero que tienes que hacer para que la restauración pueda llegar a tu corazón y al corazón de todas las personas es como Manasés clamar al cielo, en arrepentimiento y solicitud de perdón. En segundo lugar, vamos a participar de los emblemas santos, para que la sangre de Cristo Jesús, hoy una vez más siendo aceptada por nosotros, marque nuestro cuerpo, marque nuestra casa como suya, y no importa lo que haya sido el pasado. Cristo pasará por alto tus pecados pasados y continuará su camino, porque en tu casa ya ha habido muerte. Cristo murió por ti. Amén. Vamos a dedicar unos momentos, por lo tanto, a la reflexión individual y luego nos separaremos. Vamos a hacer oración individual y luego nos separaremos de la siguiente manera para el lavamiento de los pies. En la parte de arriba, las parejas. Subiendo la escalera, en la parte de arriba, las parejas. En el salón del medio, las damas. Y en el salón de la izquierda, los caballeros.
Lo haremos en actitud de reverencia, en actitud de canto, como cada corazón lo vaya sintiendo, y luego volveremos aquí para participar de los emblemas santos. Quiero pedir a los padres cuyos padres están de acuerdo o quieren que sus hijos participen. Es decir, la Santa Cena es una renovación del pacto. Si no ha habido pacto, no tiene propiamente sentido en sí la renovación. Pero hay hijos, tal vez, o hay padres que entienden y quieren que sus hijos participen. Dado que es un acto de libertad, cada uno actúa según su conciencia. Pero si el padre quiere que su hijo participe, yo quiero pedir, por favor, al padre, a la madre correspondiente, que acompañe a su hijo en cada uno de los ritos. Que esté con ellos, que no estén solos, para que entiendan plenamente el significado de esto. ¿Sí? Pero entendiendo claramente también, como os digo, la renovación del pacto es un acto que corresponde a quien ha hecho pacto con Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Todos vamos a dedicar un momento a la oración individual y sin que nadie os indique nada más, por favor, nos levantaremos cada uno, iremos buscando nuestra pareja y volveremos luego del lavamiento de los pies para participar de los emblemas santos. El Señor nos bendiga.